pero el efecto que espera todo el mundo, ¿no? Va a caer el comercio a nivel global y esto va a implicar una caída en el producto en todos los países, incluyendo en Argentina, digamos, una medida que es negativa para todo el mundo, inclusive para Estados Unidos. Podrá tener algún efecto positivo de corto plazo, pero en el largo plazo una medida de este tipo que disminuye el comercio a nivel global y que corta un poco con la globalización va a tener efectos negativos, sin lugar a dudas. Hablemos de pobreza. Si esto va a provocar incrementos en los niveles de pobreza en Latinoamérica y especialmente en la Argentina. Bueno, no sé si necesariamente va a provocar incrementos, pero sí seguramente va a reducir el crecimiento a largo plazo. Los países seguramente encontrarán la forma de volver a crecer, pero esto va a ser un crecimiento menor al que se esperaba para los próximos años para la región. Seguramente lo vamos a ver pronto en las proyecciones de los organismos internacionales, que siempre a principios de año y luego a mitad de año actualizan, realizan sus proyecciones de crecimiento. Todos van a ajustar a la baja el crecimiento y entonces en términos de pobreza eso va a significar que los países de la región, que son países con niveles de pobreza medianamente altos a nivel mundial, relativamente altos, mucho más altos que los de Europa y del mundo desarrollado, digamos, son países que necesitan crecer para reducir la pobreza, necesitan incorporar más gente al mercado laboral, en particular con trabajos productivos, bien pagos, de calidad. Van a encontrar más dificultades en eso, ¿no? No necesariamente significa que va a incrementar la pobreza, sino que la pobreza se va a reducir en los casos exitosos a una tasa menor, ¿no? Para Argentina, por ejemplo, para 2025 se esperaba un crecimiento del producto de más de 2 o 3 puntos porcentuales, que no es gran cosa, digamos, pero al menos es algo que rompe con un par de años de caída del producto, pero seguramente se ajustarán a la baja. Eso hablando de las mayores dificultades que va a enfrentar el gobierno, pero también los gobiernos de la región en la reducción de la pobreza, ¿no? Milei ha cumplido un año de gestión, un año y algunos meses, 3, 4 meses, y verdaderamente la expulsión del mercado laboral hacia un mercado laboral precarizado, es indudable que el ajuste de Milei lo ha profundizado. ¿Vos creés que aún con este panorama de posible acuerdo con el Fondo Monetario, etcétera, vaya a detener esa sangría de puestos de trabajo, sobre todo en el Estado? Bueno, no sé si en el Estado, no sé si el gobierno seguirá con las medidas de achicamiento del Estado, seguramente sí es lo que dicen, ahí sí va a haber una caída, probablemente. En el sector privado se va a detener en la medida de que el gobierno logre estabilizar la situación cambiaria, ¿no? Todo este run alrededor del arreglo, ¿no? Con el FMI ha traído algún ruido en el mercado cambiario, que todavía no se ha manifestado en resultados concretos, pero que si llegara a haber una devaluación del tipo de cambio a lo largo del año, eso va a impactar en la inflación y a través de eso, una vez más, en las remuneraciones, ¿no? No necesariamente, a lo mejor va a caer mucho el empleo. Vimos en los últimos números de empleo que el desempleo no se expandió tan fuertemente como lo hacía en crisis pasadas, ¿no? Por ejemplo, la salida de la convertibilidad, o mismo en los 90, que alcanzó valores de 2 dígitos, de 15 y 6%. En este caso, el mercado laboral ha absorbido, digamos, los diferentes shocks de crisis con algo que vos mencionaste en tu pregunta, que es que los empleos se han vuelto mucho más precarios, digamos. La forma de absorberlo no ha sido a través del desempleo, sino a través de un deterioro de la calidad del empleo. Argentina hace ya más de una década, de 2011, que no logra incrementar la cantidad de empleo privado registrado. O sea, el sector privado no se ha transformado en un eficiente y dinámico sector de creación de empleo de calidad. Tenemos la misma cantidad de empleo, pero claro, cada vez tenemos más trabajadores, porque todavía estamos en un periodo de transición demográfica donde cada año la gente que se incorpora al mercado laboral es mayor que la cantidad que sale, ¿no? Por jubilaciones y demás. Entonces, tenemos la misma cantidad de empleo registrado para un número cada vez mayor de personas, con lo cual las tasas de informalidad o de precariedad han estado creciendo fuertemente en Argentina. Siempre se lo escucha al presidente Milei diciendo, ponderando que el sueldo del trabajador promedio argentino en dólares es un sueldo excelente comparado con otros países. ¿Es real? ¿Ustedes lo miden? Mira, es tan real como irrelevante, ¿no?
no importa el sueldo en dólares para el trabajador argentino, o en todo caso importa si lo comparamos con el costo de vida en dólares. Claro. Y el costo de vida en dólares también ha crecido, incluso más. Lo que es relevante es analizar el sueldo o los ingresos de los trabajadores en Argentina, comparándolos con el costo de vida en moneda local, ¿no? Porque los trabajadores viven acá, gastan acá, y su bienestar se determina principalmente por los gastos que hacen en el país. Lo que se observó, bueno, es lo que saben todos, digamos, en diciembre de 2023, con la evaluación del salto de la inflación, que duró 3 meses, hubo 3 meses fuertes de caída del poder adquisitivo de los salarios. Desde entonces se vinieron recuperando, pero en forma bastante heterogénea entre sectores y entre tipos de trabajo. Lo que sabemos hoy, a marzo de 2025, es que hay sectores que ya tienen salarios un poquito más altos en poder adquisitivo del periodo anterior a la asunción de Milei, pero otros, como los del sector público, están muy por debajo, y también algunos otros grupos que dependen de transferencias del Estado fuertemente, como por ejemplo los jubilados y pensionados, digamos, todavía se encuentran por debajo del poder adquisitivo en ese momento, y además con una perspectiva de que no van a recuperar ese nivel, y además vos tenés que pensar que estamos hablando como punto de comparación de noviembre, octubre de 2023, que de por sí eran valores bajos. O sea, Argentina ya venía con una declive económica muy fuerte de varios años, y en 2022-2023 no estábamos justamente en un paraíso, era un momento con una tasa de pobreza que ya estaba en 38-39%, con lo cual no era una situación ideal, ¿no?